César, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó el viernes? Pues el viernes estuvimos en una situación muy tensa y muy difícil en el Centro de Control de Madrid por una presión laboral más por parte de AENA. Estuvimos a punto de cerrar el espacio aéreo, AENA amenazó con cerrarlo y bueno, fueron unas horas de bastante tensión. ¿Tensión? ¿Presión de AENA? Sí, ¿Qué clase de presión? Claro, bueno, esto es en la escalada... Porque cerrar el espacio aéreo es una cosa bastante Sí, grave. es una medida muy drástica y desde luego es muy responsable amenazar con ello. Lo que ocurrió es que hay una auditoría interna que AENA va a realizar, a lo cual la empresa evidentemente tiene derecho, pero no ha seguido los cauces de la auditoría y en realidad era una inspección intempestiva. No se había notificado con antelación, no sigue el protocolo de auditorías de AENA y era una fiscalización del trabajo de los controladores. Vienen unos ingenieros de una empresa contratada por AENA, INECO, que es otra empresa pública, participada mayoritariamente por AENA, no se avisa y te sientan a un señor al lado a supervisar tu trabajo alegando un artículo de la ley de abril que permite ponerte sanciones. Entonces, nos parece una medida de presión y de acoso laboral más hacia el colectivo. Es como si a un cirujano... acosados? Sí, es como si yo, por ejemplo, me voy a un quirófano y me pongo al lado de un cirujano a ver cómo hace su operación y luego voy a opinar al respecto. Evidentemente el cirujano no se siente cómodo ni puede hacer su trabajo adecuadamente y es lo que la gente denunció y nos opusimos porque la auditoría no era una auditoría como tal y no estaba bien planteada y dijimos que en esas condiciones no se dejaba. Insistieron en presionar, la gente se puso muy nerviosa, dijimos que así no podíamos trabajar y entonces amenazaron con despidos, con cerrar el espacio aéreo, en fin, un disparate de tensión innecesario y en esas condiciones no se puede trabajar. Bueno, pues vamos a ver todas estas denuncias. Primera, la amenaza de cierre, según AENA, partió de los controladores aéreos, de cierre del espacio aéreo español. Eso no es cierto, o sea, ellos amenazaron con que la auditoría se hacía o sí, nosotros dijimos que interrumpía el normal desarrollo del trabajo, de hecho ellos, por ejemplo, para no dejar entrar a la prensa, alegan que los periodistas nos pueden interrumpir en el trabajo de control y no permiten el acceso a la prensa. Pues un auditor que no me han notificado, que viene a fiscalizarme, evidentemente me pone nervioso y no puedo trabajar. Se les dice e insisten, ellos amenazaron con despidos, no son formas de gestionar. O sea, no se puede amenazar al colectivo con despidos ni con cerrar el espacio aéreo. O sea, que fueron ellos, evidentemente, los que empezaron esa escalada de tensión. Y claro, la gente en el resto de España empezó a correrse la voz y el nerviosismo se extendió a todas las dependencias de control. Vamos, que la cosa está que arde. La cosa estuvo mal, pero es en realidad... ¿Es síntoma? Es síntoma del desencuentro. El problema que tenemos nosotros, que firmamos un acuerdo que traigo aquí en el 13 de agosto, es un acuerdo de mínimos en el que el colectivo cedió bastante, hubo un recorte pues de condiciones laborales, claramente de condiciones económicas, y luego el ministro se comprometió el 2 de septiembre a cumplirlo. La empresa no lo está haciendo, nosotros no hemos reclamado en ningún momento más dinero, aquí en uno de los apartados claramente... Una de las denuncias de AENA es eso, ¿os negáis a aceptar los 200.000 euros de salario completamente falso. medio? Eso es falso, eso está aquí en el acuerdo, en este punto, los 200.000 euros hasta el año 2013, nosotros lo hemos aceptado y no lo discutimos. Carmen Librero, en vez de decir cosas que no son ciertas, debería presentar un documento, porque las palabras no tienen ninguna consistencia. Ellos vuelven a atacar con el tema del dinero para desprestigiar al colectivo. En ese documento pone que vais a cobrar 200.000 euros de media. La retribución garantizada está aquí. ¿Y vosotros lo habéis firmado? Y no lo discutimos, no se discute la cuantía económica. Aquí lo tenemos, yo no sé si lo puede coger la cámara desde aquí. Y que están incumpliendo el pacto los controladores, no, eso decía Carmen Librero. No, el problema es que ellos no publican los turnos adecuadamente, la jornada de 4 días de trabajo, 2 de descanso, no lo respetan en todas las torres de control. Son una serie de detalles que al final viene motivado por un problema es un revanchismo en la gestión. El problema que están aplicando el señor Lema y la señora Librero es una actitud revanchista hacia los trabajadores. Nosotros hemos ya cedido muchísimo nuestras condiciones laborales y económicas. Las tasas aéreas, por ejemplo, han subido en los últimos meses y nuestro salario ha bajado casi a la mitad. Nos preguntamos como colectivo, esos millones de euros, ¿dónde están? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puede haber detrás de todo esto según vosotros? Porque tenéis vuestras sospechas, ¿no? Bueno, lo que está detrás es la privatización de AENA. El problema es que AENA es una empresa que no está diciendo cómo va a ser privatizada y entonces nosotros no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. No nos dicen cuántos controladores necesitan ni en qué centros de trabajo. De esa manera la negociación se estanca, que es lo que está ocurriendo, y lo que están tratando de hacer es privatizar por la puerta de atrás una empresa pública, la única, la joya de la corona, entre comillas, que es AENA, que es la última que les queda, y claro, una nefasta gestión y un país que está en crisis económica quieren recaudar. Y entonces lo que están haciendo es privatizar las torres de control, las tasas aeroportuarias que van a subir son las de las torres de control y ese es el dinero que van a cobrar las empresas privadas que se queden con las torres. Porque hay distintas tasas aeroportuarias. Hay 3 tipos de tasas. De 2 de ellas sale nuestro salario. Esas han bajado, nos han bajado el salario un 50%, han bajado un poco y ha subido mucho la tasa de torre que no revertía nuestros salarios. Pero el cómputo global, las tasas han subido. Las compañías aéreas han quejado, Excel Tour,
que es el grupo que engloba las compañías aéreas y hostelería, se ha quejado. En Alemania se han quejado por la subida de tasas en España, ya que afecta al turismo, y de hecho el señor Lema ha reconocido que las tasas de torre de control van a subir mucho más porque son las más bajas de Europa. Con lo cual eso es atractivo para cualquier tipo de empresa que quiera comprar aeropuertos españoles y navegables. Pero ¿qué va a ocurrir? Dinero público que se ha invertido en aeropuertos deficitarios, como el caso de León, que el otro día 80 millones en ampliaciones de un aeropuerto para 1 millón de personas en una ciudad de 150.000 y que nunca va a llegar a esa capacidad, van a pasar a ser gestionados por empresas privadas, un dinero que se ha gastado de nuestros impuestos, y esas empresas privadas, para sacar dinero, van a subir las tasas. Conclusión, yo como trabajador me bajan mi sueldo un 50% y como usuario cuando vuelo pago más por los billetes. Se ha mentido la opinión pública, y voy a preguntarle al señor Blanco y a los gestores de AENA qué ha pasado con ese dinero y dónde está. Bueno, y todo este conflicto, ¿cómo va a acabar? Porque hace unos meses pensábamos que ya se había solucionado. Además, os acusaban de querer, de hacer mucho daño al turismo, que es un sector estratégico de la economía española, y es verdad que este verano pudo haber problemas serios. Pudo haber problemas, fuimos responsables, no fuimos a la huelga en el mes de agosto para no afectar al turismo. Ha habido una huelga nacional, una huelga general, el 29 de septiembre, y a nosotros se nos han impuesto unos servicios mínimos que aquí traigo del 100% en algunas dependencias. ¿100% de servicios mínimos en la huelga general? En la huelga general. Con el debate que hubo con el 50%. Por ejemplo, al Metro de Madrid, que el 40 les parecía mucho a algunos sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, que no tienen ni un solo afiliado controlador, firmaron en Fomento estos servicios mínimos, que en algunos casos eran del 115%. Han llamado de horas extras el día 29 de septiembre a compañeros míos para ir a trabajar de manera que los servicios mínimos fueran superiores a lo que normalmente es efectivo. O sea, había muchos menos aviones volando y más controladores, y algunos de ellos supuestamente cobrando horas extras. Demuestra la nefasta gestión, la discriminación hacia el colectivo. Entonces, si no se gestiona de una manera razonable, lo lógico es reemplazar a los gestores. El señor Blanco ya ha reiterado en una entrevista en ABC que él cumpliré el acuerdo. No sé si quiere decir que no lo están cumpliendo y lo van a cumplir, o cómo interpretar el verbo, el tiempo verbal, pero debería a lo mejor cambiar a esos gestores. El señor Lema y la señora Librero llevan 1 año y medio y, como bien dicen, están de paso. Pero nosotros tenemos una carrera profesional por delante, y el problema que nos enfrentamos no es un tema económico, es un tema de dignidad profesional. Llevamos 8 meses sometidos a un montón de discriminaciones, a una campaña de desprestigio sin igual, yo creo, en la historia de la democracia española, contra un colectivo profesional, y eso no se puede tolerar. Estamos hartos. Y nuestra paciencia sí que tiene un límite, y desde luego estamos siendo responsables y no queremos afectar a la economía ni al turismo, pero tienen que parar ya, porque desde el revanchismo no se puede gestionar una empresa. No es tan difícil, el acuerdo de mínimos nos parece razonable y lo aceptamos. Pero por favor que paren ya, porque el colectivo está defendiendo su dignidad profesional y no vamos a aceptar que se carguen el control aéreo español y por extensión afecten al turismo y a la economía española. Ya está bien. Es un poco el llamamiento que hacemos, y desde luego los primeros interesados en desaparecer de la primera plana de los periódicos somos nosotros. Entiendo que la opinión pública esté cansada del tema de los controladores. Nosotros estamos mucho más cansados, porque padecemos todos los días este continuo goteo de acoso por parte de la empresa, y simplemente hacemos un llamamiento al ministro una vez más y la opinión pública española para que entienda que es una reivindicación laboral y de dignidad profesional, que no es un tema económico, y que no traten de desviar la atención de la privatización, que a saber quién se queda con esas torres y quién sale beneficiado a costa de un colectivo que trabaja en pro de la economía española, que afecta al turismo de manera muy positiva y que ya está bien. ¿Podemos tener una huelga de controladores? Pues es probable, desde luego podemos tener una huelga si esto no cambia. Simplemente pedimos que respeten el acuerdo y que sean constructivos. Si no sabemos qué torres van a privatizar, si van a despedir a gente, si va a haber un ERE, la incertidumbre del colectivo no disminuye. Los controladores estamos en una situación de mucha tensión. Se nos mandan mensajes para hacer horas extras todos los días. Hay 40 y pico personas que han estado en paro 3 meses en sus casas, que terminaron la escuela de control y que no se les contrataba. Y mientras nosotros teníamos que ir a hacer las horas extras. Hemos presionado y lo están empezando a contratar. Pero luego, si hacemos horas extras, se nos critica ante la opinión pública porque las hacemos y cobramos algo más por esas horas. Si no las hacemos, por seguridad se restringe y no despegan los aviones igual y se nos echa la culpa. Es muy cansino para mí, por ejemplo, hablar mal de los gestores de AENA y de mi empresa en parte, porque es la empresa en la que llevo trabajando 12 años y no es un plato de gusto. Lo que queremos es estar tranquilos trabajando, y lo que se percibe es una gestión agresiva hacia el colectivo y una constante difamación de un colectivo profesional, que somos 2.000 y pico de un colectivo de 12.000. En AENA somos 12.000 trabajadores y tenemos que ponernos juntos frente a esta privatización totalmente ocultista que quieren llevar a cabo y que utilizan a los controladores como pantalla de humo. O sea, ya está bien. O sea, sinceramente es que estamos muy cansados y la huelga no está descartada, porque como trabajadores que somos, que es lo que somos, tenemos ese derecho y no nos lo van a quitar, aunque luego a la vista está que tratan de hacerlo con servicios mínimos abusivos. Pero bueno.
Bueno, pues ahí quedan todas esas denuncias. Nuestra intención Y es esa de negociar tensión, y de yo creo que resolverlo mediante la negociación, pero nuestra paciencia, desde luego, no es infinita y estamos bastante cansados. Gracias, César, por estar aquí esta Gracias. noche.